muy bien, más alcanza. Ok. Bueno, tuve la oportunidad en diciembre de viajar a La Esperanza, que es un municipio del departamento de Iquipucá. Normalmente este municipio habitan personas de las comunidades étnicas, y la verdad es que totalmente sorprendida porque nunca había estado en esta parte de Honduras, y las personas hacen un trabajo comunitario para todos. Ellos tienen energía eléctrica porque es su trabajo, es de la comunidad. Tienen una escuela muy grande, y es un trabajo comunitario, y ellos no dependen del gobierno, ellos no esperan ayuda del gobierno. Ellos trabajan cosechando flores, exportando flores, y todo el dinero de la comunidad es invertido en proyectos como escuela, agua potable, luz. Es una comunidad pequeña pero con mucho trabajo, y la verdad totalmente sorprendida porque es un lugar donde el gobierno no llega. No sé si ellos saben que existe este lugar, pero las personas, a pesar que son personas muy sencillas, la mayoría de estas personas no van a la escuela, no saben leer, no saben escribir, pero son personas que están dando todo por su comunidad. Tienen un lugar muy bonito, ellos tienen sus propios viveros y para cosechar las flores, y todo lo que se recauda ahí es para el bienestar de la comunidad. Pienso que es un buen lugar también para tener una buena experiencia de cómo se desarrolla un trabajo en comunidad cuando las personas están todas interesadas en el mismo proyecto. So it's this pretty small community, very ethnic population, but they don't have any help from the government at all. She's not even sure the government knows that this community exists, but they do all sorts of community-based projects, and all of the money that they make or raise just goes back into the community, into projects. So they have energy, they have a huge school. One of their sources of income is actually flowers. So they'll harvest flowers and sell them. And there's just, she said, a really great example of how community-based projects can be successful, and that she was very surprised to see this happen, especially because they're so far removed from the government. And these people don't know how to read or write, but that they're succeeding in all of these different ways, and that it's something that maybe we should consider looking at, or just researching more about, maybe visiting even if we can. Entonces, estaba pensando en mis ingenieros cuando estaba en este lugar, porque todas las personas tienen el mismo interés común, porque ellas conocen el proyecto. Entonces estaba pensando un poco en ustedes, porque siento que necesitan más apoyo de la comunidad, necesitan, interactuar más con las personas, necesitan tal vez hacer un plan sobre su tiempo de estadía en Honduras. Entonces, un tiempo para socializar el proyecto y otro tiempo para trabajar en lo que ellos hacen. She said she was thinking about us actually when she was visiting this town in particular, just on the social side of things, to see how much the social part matters. So just making sure, because everybody in that community had one single goal in mind, and everybody knew what that goal was, so they were all very unified in what they wanted to accomplish, and that they had a lot of community support, and that maybe we don't have that when we work, and we need to, before we go in, establish more of have a social integration phase where we get to know the town more, and then do our engineering work, and introduce more of the technical design type stuff, whereas we should really just focus in the beginning on integrating ourselves into the community as much as we can, and just getting more community support. That sounds like something we've definitely been trying to work towards a little bit. Does she have any good recommendations on how to specifically do that? Just to hang out with the community, or is there anything else maybe?
usted tiene unas ideas para nosotros para poder tener más apoyo en la comunidad que nosotros estamos, como cosas que nosotros podemos hacer. Bueno, yo estaba pensando que tal vez lo primero necesitamos la persona, el líder de la comunidad, tener al líder de la comunidad para socializar lo que el grupo hace. También estaba pensando que de repente necesitamos visitar las escuelas, los lugares donde normalmente se concentra la mayoría de las personas de la comunidad, para hablar un poco sobre el proyecto, porque yo sé que muchas personas tal vez ellos piensan que porque ustedes van de este país, ustedes van con mucho dinero y no necesitan ayuda. Entonces sí, porque esa es la realidad, son de Estados Unidos, tienen muchos dólares, entonces es bueno que ustedes socialicen con la comunidad cómo ustedes hacen para poder viajar a Honduras, ¿no? Porque yo tengo conocimiento que ustedes participan, hacen concursos, ustedes tienen que trabajar para poder viajar a Honduras. Entonces es importante, porque en la medida que nos damos cuenta del trabajo que ustedes hacen aquí, entonces en esa medida vamos a valorar el proyecto en Honduras. Entonces pienso que necesitamos socializar el proceso, cómo ustedes hacen acá para poder viajar a Honduras y poder tener estos proyectos allá. One thing that we could do is make sure that we, first of all, just find that leader in the community. That's not necessarily the president, but somebody that at least the majority, if not everybody in the community feels comfortable following, and establish that person as our point of contact. And then also just talk to the community about how it is that we are able to travel when we are able to travel to Honduras, because a lot of times they just see Americans and think, oh, they have money, they don't need any help, when in reality we need a ton of help. We really need a lot of community support to make this project successful, but maybe they just don't realize that because of just thinking as Americans, just full of money. So talking to them about what kinds of things we do when we're at school, and all of the things that we do to prepare for a trip. So like all the lists we make, all of the, just going through, like even things like going through booking flights, just things like that, so that, because if they realize that we're doing all of this work just to go to Honduras, that it will validate the project to them in their mind more, and make them realize that we do need their help, and that we are doing a lot of work, and it's just not money that we're sitting on that we just want to apply to this town. Sí, porque normalmente no siempre el presidente de una comunidad es presidente porque todas las personas de la comunidad lo quieren, sino que muchas veces influyen muchas cosas. Entonces necesitamos investigar quién es el líder de la comunidad, quién es el que tiene ese poder de convocatoria, de convencer a las personas y decir, bueno, hoy vamos a tener una reunión porque tenemos estudiantes de una universidad de Estados Unidos que nos quieren ayudar con el proyecto, y que las personas asistan a las reuniones para que ustedes puedan interactuar con las personas y también hacerles ver cómo es el proceso de ustedes para llegar hasta Honduras. Eso es muy importante. Entonces, de repente se pueden visitar los centros de salud, donde las personas acuden todos los días, para hablar un poco en estos lugares, mientras ellos esperan ahí su consulta. Ustedes pueden hablar un poco sobre el proyecto y cuál es el proceso que ustedes tienen para llegar al país. Just make sure that we find places where people congregate and just go and socialize with people. Another thing, so like the schools, or something else that she highlighted is just going to whatever medical facility that a lot of the people in the town go to, and just talk to them while they're waiting for their appointment about what the project is, how it is that we came to be in Honduras, or specifically in the town that we're in, and just highlighting again the importance of the leader not necessarily being the
the politically elected leader, but somebody that if we want to set up a meeting, he will actually be able to get people to attend the meetings, because it's extraordinarily important that we have meetings where townspeople will go to. Attendance is very an important thing to get everybody involved in projects like this.